Estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a nuestra primera sesión de clases. Bienvenidos a la asignatura Sistemas de Base de Datos. Les saluda Richard Ramírez Normaliza, voy a ser vuestro profesor durante este semestre en la asignatura, como manifesté, Sistemas de Base de Datos. Es muy importante estar siempre en la primera clase y en la última previo al examen. O sea, es una recomendación que yo le hago siempre. Por favor, acostúmbrese a estar siempre presente en estas instancias. Siempre cuando inicie un semestre y cuando sea la última clase previo a un examen. Porque cuando es vísperas del examen se suelen dar los tips necesarios para que usted afronte de la manera más efectiva su examen. Y al inicio de un semestre, porque se dan las pautas de cómo se va a ejecutar el proceso. Bien, yo quiero tomarme unos minutos antes de entrar en materia a dar ciertas pautas, ciertos lineamientos respecto al proceso que vamos a vivir acá. Seguramente más de uno de ustedes habló refiriéndose sobre la falta de hacerse entender de algún compañero, de algún colega profesor, en algún semestre y diciendo lo siguiente: este profesor no tiene muy buena pedagogía o le falta pedagogía o algo así, pero asociado al concepto de pedagogía. Ok, yo luego les conceptualizo lo que es pedagogía. La pedagogía es el proceso de enseñanza al niño y al adolescente. Sé que por limitaciones o por decisión de ustedes no activan su cámara, pero las fotos que veo de perfil dan las pautas de que acá yo no tengo ni un niño ni un adolescente. Un niño aprende de una manera diferente que un adolescente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un proceso de enseñanza al adulto, estamos hablando de un proceso andragógico. ¿Sí? Entonces lo que vamos a vivir acá es un proceso andragógico que consiste en la enseñanza al adulto. El adulto tiene la capacidad de autodirigirse. Usted seguramente fue quien encendió su computador, hizo la conexión, o si es de un móvil, conectó, puso las credenciales respectivas para poder estar en esa sesión. En cambio, un niño muchas veces, yo recuerdo a una de mis hijas que incluso cuando estaba aún dormida se la vestía para que vaya a la escuela. Ya ni sabe para qué va a la escuela, en cambio usted sí sabe por qué está acá. Entonces, un niño aprende de manera diferente. Un niño va a la escuela, incluso cuando usted está a nivel de secundaria. ¿Qué dolor de cabeza no nos dio la factorización? ¿Usted sabe para qué iba a utilizar factorización cuando aprendió? Eso, no, para nada. ¿Sí? Pero aquí sí, alguno de ustedes está sentado ahora y diciendo: a ver, vamos a ver este profesor que me enseña de base de datos. Porque más de uno de ustedes seguro que ya está desempeñándose en el campo de la informática, o si no lo ha hecho, quiere hacer algún sistema, quiere construir alguna aplicación, y el proceso de desarrollo de software es indudable que nos invita a pasar por un diseño de una base de datos. Entonces usted como adulto quiere aprender para que esos conocimientos los pueda aplicar de manera inmediata. Entonces ya ven, ¿quién iba a pensar que cuando yo aprendí las ecuaciones, luego mi tesis doctoral iba a construir un modelo basado en ecuaciones estructurales? Entonces, allí la diferencia entre un niño y adolescente, ¿no? Entonces, por eso acá vamos a trabajar estos temas de manera diferente. Voy a compartir luego ya algo del material para poder revisar, pero al inicio me gusta explicar esto. Cuando hablamos de un proceso andragógico,
como el que estamos iniciando el día de hoy, esto implica dos principios fundamentales. Y el primero es el de horizontalidad. ¿Cuál es el principio de horizontalidad? Aquel en el cual ni usted ni yo está jerárquicamente uno más arriba que otro. No. Acá estamos todos en las mismas condiciones, solo que usted cumple un rol, porque son dos los elementos fundamentales que trabajan en un proceso andragógico, que son los facilitadores, como es el caso de quien habla, y el caso de los participantes, ustedes. Cuando hablamos de horizontalidad, se da una validez a todo ese cúmulo de experiencias que ustedes tienen. En esta modalidad yo me he encontrado con alumnos, con estudiantes, es la definición correcta, con estudiantes, con un nivel muy alto en programación, en diseño y en programación de base de datos. Y experiencia y conocimiento en algunos otros aspectos de la tecnología. Completamente seguro estoy que más de uno aquí conectado y los que aún no se conectan, van a trabajar o conocen o tienen mayor experiencia que quien habla incluso. Entonces todo ese cúmulo de experiencias que usted acumula son recursos de aprendizaje para este proceso que estamos iniciando. En el tema que me ubica a mí como facilitador, es importante dejar claro que el esfuerzo mayor lo va a hacer usted, el participante. En más de una oportunidad seré yo quien interviene en mayor nivel, pero luego con su participación es que esta clase se va a ir convirtiendo en un hecho muy dinámico. Es más, acostumbro a retribuir las participaciones en clase. Así es que yo he tenido el semestre anterior chico que acumuló 30 puntos adicionales por las actuaciones en clase. Y eso es una motivación para aquellos que hacen el esfuerzo de estar conectados acá y participan. ¿Sí? Ya luego yo veo dónde le ubico esos puntos adicionales. Con respecto al proceso que refiere al principio de horizontalidad. ¿Cómo se refiere usted a mí? Me puede llamar Richard, me puede llamar doctor, me puede llamar ingeniero, me puede llamar licenciado, me puede llamar máster, como usted crea conveniente. Siempre y cuando el respeto esté presente, de mi parte lo va a tener. Soy una persona que le gusta hacer mucho deporte, con más de los cursos con los que he tenido en manera presencial en su momento. He hecho bastante afinidad y dentro del marco del respeto, y eso no implica nada ni a favor ni en contra del estudiante. Todo lo contrario, una cordialidad, y con muchos de los estudiantes he entablado una relación profesional ahora ya después de graduados. Eso era lo que quería comentarles. Vamos ahora al proceso de evaluación. El tema de la evaluación para mí me preocupa mucho porque no es algo que me agrade hacerlo, porque hay una forma de una consulta sí o no, con un comentario que usted me da. Para mí ya es una retroalimentación de que usted ha recibido lo que yo trato de explicar. Pero hay un reglamento que cumplir y toca. Y dentro de ese reglamento yo no me voy a complicar y solo voy a dar 3 actividades. 3 actividades son las que vamos a desarrollar acá. Uno va a ser el test. Eso es individual. El test tiene que hacer usted uno solo en el parcial. No hay más. Un solo test. Luego tiene otra actividad individual que termina en la presentación de un video con una rúbrica y unas indicaciones que, por cierto, ya están definidas las tareas acá. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, también tiene una actividad grupal
Y aquí una novedad que de pronto no les va a agradar a muchos, pero así lo vamos a hacer. Los grupos, tanto en cantidad y como los integrantes, los defino yo. Con miras a que usted vaya desarrollando esa capacidad de trabajo en equipo y que en parte de nuestra misión institucional se promulga. ¿Sí? Esa parte está decidida, será así. ¿Qué ocurre? Ya hubo estudiantes acá de esta asignatura que perdieron la asignatura por no participar en los equipos. Porque acá en la rúbrica y en los mecanismos de entrega de las tareas existen participación de todos y hay mecanismos de validar eso. ¿Cómo se valida? Es que si hay que hacer conclusiones, va número de conclusiones igual al número de integrantes del equipo. De forma que ninguno de ustedes va a estar en capacidad ni con tiempo para hacerle la conclusión o la recomendación al compañero. Y entonces, para obviar cualquier problema, sencillamente lo que hacen ustedes es lo separan. Y él ya perdió 15 puntos por allí. 15 por un lado, 15 por el otro, que tampoco quisiera trabajar, ya se le fueron 30 puntos, ya le quedan 70. Y como casi nadie saca, bueno, si hay bastante gente que puede sacar el resto de los puntos, pudiera ser que se le complique y no llegue a completar el mínimo, ¿no? Entonces hay que trabajar en los equipos. Hay tiempo, no hay limitaciones ahora, y sobre todo en su modalidad. Con la era tecnología que tenemos, usted ve en qué momento hacen una conexión y trabajan lo que se pide. ¿Okay? Esta es una asignatura 100% práctica. Las primeras semanas revisamos teoría, revisamos conceptos y ya luego vamos a avanzar en lo que corresponde a el diseño de una base de datos primero y luego la implementación de una base de datos, que es la creación y las consultas en una base de datos. ¿Sí? Para ello nosotros vamos a trabajar, hay unos tutoriales, hay unas guías de cómo instalar los motores de base de datos que se van a utilizar acá. Vamos a utilizar dos motores de base de datos. Uno es el SQL Server, de uso o pago de licencia, pero hay un SQL para estudiantes que usted lo puede utilizar. Y el otro es el MySQL, una licencia de uso libre, una base de datos de open source. Luego, en la parte que revisaremos el primer parcial y con la que terminaremos un trabajo del diseño de una base de datos, será a través de una herramienta que se llama SDIS Power Designer, que me permite diseñar una base de datos y construirla desde su modelo lógico y su modelo físico. Desde su modelo conceptual, llevarla a su modelo lógico y luego escoger una base de datos e implementar el modelo físico. Y bien, eso es lo que nos espera por acá. Y ahora sí me gustaría que cuando usted quiera intervenir, solo en ese momento pudiera levantar la mano y activar su cámara para irnos conociendo de a poco y no vernos recién el día del examen, que por cierto es presencial, ya ustedes lo saben. Sí, así es que, por favor, quisiera saber si es que hasta este momento tienen alguna inquietud respecto a lo que yo he expuesto y pueden levantar su mano y plantear su inquietud o su consulta. Parece que no hay inquietudes, entonces vamos a avanzar en lo que tiene que ver en lo planificado para el día de hoy. Indicarles que, como usted ya lo conoce, acá hay dos momentos claves en la semana de clases. Un encuentro asincrónico
donde yo no tomo mucho tiempo. El momento asincrónico mío no va más allá de darle las indicaciones de lo que tiene que hacer. Porque el que va a trabajar, el que va a revisar es usted. Yo ya he hecho un trabajo mucho más demorado del suyo en asimilar los conceptos para yo seleccionar el material y colocar esto en el entorno virtual de aprendizaje que usted los pueda recibir. Entonces yo siempre doy una indicación donde planteo los objetivos de la semana, qué es lo que se va a hacer, y generalmente le dejo yo la ejecución de algún script, que eso es más adelante, por ahora no, pero sí le dejo videos cortos, a más del video que ya está acá magistral para este curso, y la clase sincrónica como esta, yo de diferentes autores, colegas académicos del país o portales en los cuales yo he evaluado que esos videos tienen calidad y que le pueden sumar a su formación, yo se los recomiendo ver y se los dejo cargado en el entorno virtual de aprendizaje en la clase asincrónica. De manera que si usted ya viene, revisó esto, que seguro para esta clase yo ya hice la recomendación del caso, ya estaba cargado también ese material, podremos aprovechar de mejor manera este espacio sincrónico. Ya en el espacio sincrónico resolvemos inquietudes, planteamos alguna explicación adicional a los temas definidos para la semana de clases. Ok. Entonces vamos ahora voy a compartir mi pantalla para una presentación que tengo por acá. Ok. Bien, nosotros en nuestra asignatura de sistemas de base de datos, para esta primera semana vamos a revisar la unidad número 1, titulada Introducción a las bases de datos relacionales. Introducción a las bases de datos relacionales. El tema que vamos a revisar o planteado para esta semana es los conceptos básicos de bases de datos. El objetivo para nuestra semana consiste en describir los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones. Es decir, nos vamos a concentrar en sembrar o establecer una base sólida de conceptos que nos permitan de a poco ir llegando a lo que es la parte práctica y en la primera instancia lo que es el diseño de base de datos a través del modelamiento de base de datos. El resultado de aprendizaje que guía esta unidad es: describe los conceptos básicos de base de datos de forma coherente para empoderarse de estas definiciones. Vamos a revisar acá dos subtemas recién de este tema. Lo primero, que son las definiciones y estructuras de base de datos y los tipos de bases de datos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La motivación principal para esta clase. ¿Por qué esta sesión? Definir las bases conceptuales y alcance del curso. Yo ya les he definido a dónde vamos a ir. El alcance de nuestro curso. ¿Sí? Empezaremos viendo los conceptos de bases de datos. Luego haremos un acercamiento a lo que son los modelos de base de datos y construiremos el diseño o el modelo de una base de datos relacional. Luego implementaremos esa base de datos en un motor. Lo haremos en los dos que les he dicho. Como hay ciertos estándares que debe cumplir un motor de base de datos, a la hora de implementar es mínima la variación entre de una sentencia a otra. Es más, si la programación al momento de crear una base de datos se hace en el lenguaje estándar, en el lenguaje ANSI, definido por el Instituto de Normalización de Estados Unidos, lo que tiene que ver, no haber
ningún problema. La misma sentencia le va a correr en todos los motores de base de datos. ¿Sí? Y hasta allí será nuestro curso. Usted creará una base de datos que esté normalizada. Y le digo, ¿qué es el proceso de normalización? El proceso de normalización es un conjunto de reglas, que por cierto, si alguno me sigue en las redes sociales, ahí está la definición. En 30 segundos, creo que de allí salieron 3 preguntas del examen, la vez anterior, de ese TikTok que está allí. Pero eso más adelante. Solo lo que les digo, qué es lo que viene, porque estoy definiéndoles el alcance del curso. Entonces usted va al diseño de una base de datos, aplicarle un conjunto de reglas para dejar un modelo óptimo de base de datos. Y luego se lo crea en uno de los motores respectivos. Y luego vamos a revisar programación en SQL, que no es otra cosa que como realizar consultas, actualizaciones, eliminaciones, inserciones, base de datos. Empezaremos con unas sencillas y terminando con unas complejas, bastante complejas, para cerrar el curso. Y bien, eso es lo que nos espera. Ahora sí, yo ya le hablé algo de esto. Nosotros estamos acá iniciando un hecho andragógico donde ustedes son los participantes. Necesito participación activa, será recompensada luego. Cuando haya el espacio, por favor, participe. Y los facilitadores, que soy, en este caso, yo. Ya le hablé acerca de la horizontalidad, en qué consiste, la participación también, y todo esto, estos 2 principios, lo que nos hacen es llegar a una concepción de la democratización de la educación. Y ahora sí, yo ahora necesito que en 3 palabras, responder escribiendo con una palabra en el chat, yo voy a ir con 2 palabras, 2 o 3 palabras, ponga en un solo mensaje, dato, 2 puntos, tal cosa. Información, 2 puntos, tal cosa. No más allá de 3 palabras por cada definición. Entonces, a partir de este momento, usted tiene 120 segundos. Necesito la respuesta de absolutamente todos. Adelante. Y así también valido si no solamente dejó conectado su sesión, que espero que no sea así. Así que, por favor, necesito 36 respuestas acá. Adelante. Tiene 120 segundos para ello.
Muy bien. Revisemos sus aportes. Datos, información, dato, igual información concreta, información, conjunto de datos, dato, representación de una variable, información, conjunto de datos, ¿sí? Información igual contenido, contenido igual archivo, dato, información sobre algún hecho, información, conjunto de datos. Hay ese denominador común en que información es un conjunto de datos, ¿no? Información a ser utilizada, ¿sí? Conjunto de dato puede ser el conjunto de información. Dato, analizar información concreta, información, organizar contexto. Muy bien, listo. Gracias por los aportes de ustedes. Lo que no podemos confundir, y de aquí en adelante, ¿sí? Y antes de avanzar en esto, yo le voy a hacer una pregunta más. La voy a escribir acá en el chat. Es decir, ¿qué es un sistema? Vamos a dar un punto al promedio a los que en los próximos 60 segundos dan una definición lo más cercana a lo que es un sistema. Y 60 segundos tienen. Por favor, hagan la respuesta de manera directa para que no le copien los demás compañeros. Así que por favor, adelante. Esto va en línea de la explicación de los dos conceptos que les he solicitado. Por ello les pregunto, ¿qué es un sistema? Conteste. Hasta hace unos cuantos años no existía la carrera de ingeniería de software, existía la carrera ingenieros en sistemas. O había otra, ingenieros en sistemas computacionales. Ingenieros en sistemas de información o en sistemas de información administrativos, alguna universidad sacó. A ver, entonces deme la definición de sistema. Yo puse eso a las 6:32. Vamos a las 6:35 a ver si se termina. Bueno, aquí ya tengo las respuestas. Ya tengo los tres necesarios. Bueno, ¿hay alguien más? Bueno, revisemos. La primera es un conjunto de procesos, reglas y normas. Ya. Tiene razón. Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para alcanzar un mismo objetivo. Ya usted me copió. Esa es la respuesta. ¿Sí? Seguramente la vio de mis definiciones, Clever. Efectivamente. Conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Veamos si es que Clever estaba dentro del tiempo establecido. Por eso es que yo escribo la pregunta para luego definirle. Si está dentro del tiempo. Yo puse la pregunta 6:32 y sí, sí está bien, está dentro. Ya, desde aquí para arriba, desde 6:33 está bien. Conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Le falta. Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Esa es la definición de Clever. Sí, correcto. Entonces, Clever, yo lo voy a poner aquí. Me dice, el apellido es Clever. Vamos a abrirlo aquí para poder dejar registrado porque yo cojo estos textos luego para validar estos puntos, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Clever. Vamos por el apellido. Gómez Mera. 2 al promedio. Así facilito se pasa esta asignatura. Muy bien. Es importante la definición del sistema. Por ejemplo, ahora yo quisiera, y yo vengo y les digo, y aquí salió un momento de lo que he venido compartiendo para poder interactuar, ¿no? La definición de sistema. Si nosotros vemos, y voy a decir,
En el último partido, aunque va a venir aquí a herir algunos sentimientos acá, en el último partido del campeonato nacional, el sistema defensivo del Aucas fue mejor que el de Barcelona. Y en el partido anterior fue mucho mejor incluso. Estamos hablando de sistema. Dice, el sistema de gobierno que implementa el presidente Guillermo Lasso acá en nuestro país no es el adecuado porque no estamos funcionando tan bien que se diga. Luego dice, el sistema judicial de nuestro país tiene serias deficiencias, sin dar nombres de ninguna persona. ¿Qué pasaría? Inocentes son culpables y culpables salen libres. Luego dice, el sistema académico de UNEMI, sistema informático que le llamamos SGA, sistema, está constituido por un conjunto de programas y otros elementos para poder darle un servicio a usted. Entonces nos damos cuenta, y si hacemos un factor común a todos estos sistemas, nos llega a la definición que puso el señor Gómez, que es la que yo siempre utilizo. Un sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. Punto. Y dentro de esa definición caen todos. Ahora, la teoría general de sistemas tiene su origen en la biología, en el señor Bertalanffy. Allí hay todos unos tratados acerca de la teoría general de sistemas. Vamos a los conceptos previos que se les consultó. Dato e información. Un dato, yo le digo 32. Eso es un dato. Juan, José Pérez, ese es un dato. Con el dato generalmente usted no puede hacer mucho, ¿sí? Es más, hay una jerarquía que ya la vemos ya mismo de cómo llegamos, incluso hasta un carácter. Pero ¿qué ocurre? Que ya cuando hablamos de información, no podemos decir que un dato es una colección de información, ¿no? Lo contrario, sí. Información es un conjunto de datos ya procesados que me permiten a mí con esto tomar una decisión. Esa es la información. El dato, en la mayoría de los casos, no me permite más que conocer algo y poca decisión pudiera tomar al respecto. ¿Sí? Entonces, desde estos parámetros, jamás podremos confundir. Y si en el discurso, hasta informáticos, a veces nos confundimos de tratar a datos igual que información. Pero usted aquí en adelante no debe tener claro qué es un dato, qué es información y sobre todo, qué es un sistema. Y aprovecho para llegar a un nivel un poco mayor. En la actualidad ya no se habla tanto de información porque la informática está presente casi en todos nuestros aspectos cotidianos. En la educación ahora mismo utilizamos sistemas para poder impartir estas clases. En la salud también, en la gestión pública, en todos lados existe el tema de la tecnología. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros acumulamos con el uso de estos sistemas muchos datos que están allí, que si bien es cierto, permiten a veces procesar información, como por ejemplo el pase o reprobación de año de ustedes, de semestre, de asignatura. Ya luego con esa cantidad de información que se genera, podemos ir a un nivel mayor, que es el conocimiento. Entonces ya hablamos ahora de sistemas de gestión de conocimiento. ¿Sí? Entonces ese es el paso siguiente que nosotros debemos, como informáticos, tenerlo presente. Bien, volvemos a nuestra presentación.
Con respecto a la evaluación, yo ya les había manifestado, ¿no? Cómo es que nos vamos a llevar acá. Ahí está, usted va a tener de manera individual, hay una tarea, un test, perdón, un solo test en el parcial, hay una tarea que va a consistir en hacer un video con una rúbrica que ya le vamos a dar, que está colgado incluso ya en el entorno virtual de aprendizaje, y una tarea grupal. Esa tarea grupal, ¿sí? Yo establezco los equipos. Así será. Ahí está formalmente lo que yo ya le dije hace unos minutos. Vamos ahora a los conceptos básicos de base de datos. Retrocedamos al tiempo hasta cuando empiezan las computadoras y nosotros sabemos que un bit, un 0 o 1, es lo que, cómo se construye los datos. Todo tiene su origen en el sistema binario, ceros y unos. Entonces esa colección, al menos de un número de bits, te llevan a generar un byte, que bien pudiera ser un carácter o un dato. Y luego de eso, yo con varios caracteres, siguiendo en jerarquía, yo puedo tener lo que es un campo o una columna para hablar ya con propiedad cuando hablamos en base de datos. En sistemas de archivos, que por cierto, en la próxima clase vamos a conocer algo de los sistemas de archivos. Me tocó trabajar en sistemas de archivos hace muchísimos años. Luego sí dimos saltos a trabajar en bases de datos, con todas las limitaciones que tienen los sistemas de archivos. Cuando hablamos de archivos, el dato, un poco más importante, se conoce por el nombre de campo. Por ejemplo, puede ser el nombre, puede ser el apellido, la fecha de nacimiento, el género. Ese es un dato. Ese puede ser una columna en un archivo o un campo. En sistemas de archivos se lo conoce con el nombre de campo, pero ya cuando entramos a trabajar en base de datos, se conoce como columna. Varias columnas asociadas toman el nombre de registro. En base de datos, fila. Puede ser el campo nombre, el campo cédula, el campo apellido, el campo fecha de nacimiento. Ojo, que cuando usted crea los datos para algún archivo, se pone fecha de nacimiento, más no se pone la edad. ¿Por qué? Porque si usted deja grabado 25, 30 años, al siguiente año no es que se tiene que actualizar ese campo. Por eso es que lo que se deja almacenado es la fecha de nacimiento y de manera automática hace que la aplicación calcule las edades. ¿Cuándo se tiene que hacer estos casos? Entonces, repito, un conjunto de bits nos forman un byte que me sirve para poder almacenar un carácter o un dato. Varios bytes me pueden asociar para dar nombre a un campo. Como lo dije, cédula puede ser un campo, nombre puede ser un campo, género puede ser otro campo, dentro de un archivo. El conjunto de estos campos forman lo que es un registro o una fila. ¿Sí? Cuando hablamos, aquí están los datos de Richard Ramírez, los datos de Juan Pérez, datos de X y Z personas. Ya estamos hablando de un registro por cada uno, ¿no? Entonces, ya todos estos registros, también yo los puedo asociar, agrupar, y ya toman el nombre de un archivo. Y cuando hablamos acá de nuestra asignatura, toman el nombre de tabla. Se llaman tablas. Al inicio tomarán el nombre de entidades, ¿sí? Y luego ya lo que tenemos formalmente son esas entidades que en el modelo conceptual se llaman así. Finalmente ya en el modelo físico toman el nombre de tablas. Las bases de datos. Entonces, ¿qué vienen a hacer las bases de datos? Sí, la base de datos no es otra cosa que un conjunto de tablas, principalmente en lo que nos ocupa en nuestros días es trabajar con bases de datos relacionadas. Estas tablas tienen una relación entre ellas, aunque ya luego
cuando llegamos a las bases de datos documentales o llegamos a las bases de datos que son no SQL, es decir, que no son normalizadas, pudiéramos tener base de datos de otros elementos en los cuales no necesariamente usted fácilmente encuentra filas y columnas identificadas. ¿Sí? Entonces, es una colección de tablas, una base de datos. Los tipos de bases de datos. Tipos de bases de datos. Inicialmente, las bases de datos fueron jerárquicas, aquellas que trabajaban a nivel de jerarquía, un registro era padre del otro y así sucesivamente. Ese tipo de bases de datos ya no van más. Luego aparecieron unas bases de datos que se llamaban de tipo red, que ya te guardaban cierta relación entre un nodo y otro, o entre un registro y otro, como nodo también se le daba el nombre, para luego avanzar a las bases de datos relacionales que tenemos en nuestros días. Bases de datos relacionales. Aquí sí ya hay tablas estructuradas con un número de columnas establecidos y estas tablas guardan relación entre ellas. Entonces son las bases de datos relacionales, son las que nos permiten construir los sistemas informáticos para resolver los procesos de negocio. Ya luego vienen las bases de datos orientadas a objetos, que tienen un alcance de todas las definiciones de la programación orientada a objetos que también tienen los otros lenguajes, que también se utilizan para poder hacer el desarrollo de las aplicaciones comerciales o para incluso empresas que no se dedican a fines de lucro, como la nuestra. Sí. Ahora hay unas bases de datos que se le consideran no SQL, así se le llaman, entonces se puede armar un video, un audio o alguna cuestión similar. Entonces este tipo de base de datos también sirven para gestiones documentales. Entonces son los tipos de base de datos que usted tiene en la actualidad y por lo tanto esas son las que se usan en la actualidad, pero nuestro estudio se va a centrar en las bases de datos relacionales. ¿Ok? Y pautas para iniciar el uso de las bases de datos orientadas a objetos. Generalmente en mis clases no toman, al menos la parte conceptual, no toman mucho tiempo. En la parte práctica sí se va a ir más allá de las 2 horas de clase. Por eso es que yo preparo a veces los escenarios y ya los resultados los comparto con ustedes. Porque imagínense un proceso de construcción de un software, el diseño toma varias horas, días. Y acá como queremos es explicarles ese mecanismo de ir resolviendo este tipo de problemas, recurriremos a un momento asincrónico de mi parte, donde yo vengo, planteo y ya les vengo atrayendo el resultado para que usted pueda digerirlo de mejor forma. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No preguntas? No. Era la parte teórica planteada y planificada que está en vuestro sílabo para esta semana. Por favor, recordar todas las recomendaciones que se les dio en la clase asincrónica. Que tengan muy buenas noches, éxitos en sus estudios dentro de esta cátedra y en la que vengan, ¿no? A ver, ¿alguien quiere escribir algo? Darwin, Rafael, ¿querías decir algo? Por cierto, yo hago muchas publicaciones, me pueden buscar en el Google Académico. En el Google Académico tengo bastante información de mi ejercicio profesional. En todas las redes me pueden ubicar con Rick Ramírez A, tal como está en la presentación
tal como está en la presentación. En la presentación creo que sí está al inicio. Revísenlo y en el portal, no, en esta no está, pero ya lo escribo aquí. En todas las redes sociales y en las redes académicas me pueden ubicar como Ri Ramírez A. Entonces aquí les dejo el mensaje y para que estén atentos y puedan ver. Todo yo tengo esto, yo trabajo en YouTube y en el YouTube, mi canal en YouTube es el mismo que les estoy ubicando acá. Y allí ustedes van a encontrar videos, van a encontrar resolución de casos, algunas situaciones de semestres anteriores y sus propias clases van a estar reposando allí. Y se los dejo. Es R.I. Ramírez A. R.I. Ramírez A. Y en Google Académico también me busca así, o si no como Richard Ramírez _A normaliza. ¿Sí? Allí pueden ver ustedes del área de tecnología que son, les hago una invitación a que revisen al menos la parte teórica de mi tesis doctoral, donde trabaja con lo que tiene que ver con modelos predictivos para garantizar el uso de tecnología. Sí. A mí me hubiera gustado mucho estudiar en una universidad, como todos, algún sueño de esas películas que vemos en las universidades americanas. Y si usted tuviera la oportunidad, seguro le hubiera gustado estudiar en el MIT, una organización referente, ¿no? Entonces, a mí también me gustó eso. Y yo quise alguna vez hacer mi doctorado en el MIT. Cuando yo voy a ver los requisitos para estudiar en el MIT, yo digo, bueno, inglés tengo que mejorar lo que me falta, pero ¿qué ocurre? Vengo y me encuentro, dice, se debe tener suficiencia en 2 idiomas aparte del inglés. Digo, wow, o sea, el español ya uno, el inglés me falta, y aparte tengo que hablar otro, ya hasta ahí llegué. Entonces, ¿qué pasó? Busqué y así fue como terminé, graduándome en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España, en un programa dentro del área de ingeniería industrial. Allá la ingeniería industrial se concibe de una manera diferente, y sobre todo en Cataluña el desarrollo industrial es bárbaro, tanto que quieren ser país. Yo vivía allá cuando aprobaron el plebiscito de que ellos quieren ser país. Y ellos dicen, yo soy Cataluña, Madrid es España, allá. Bueno, hay unas cuestiones allí políticas de fondo. Entonces, acaba a la invitación que les hago de lectura. Yo creé un modelo para predecir la aceptación de los sistemas e-learning entre profesores y estudiantes. Acá estamos lejos de ser genios. Es más, la evolución del conocimiento nos lleva siempre a que cojamos algo y a partir de allí lo hacemos evolucionar. Entonces, es así como yo trabajé sobre el modelo de aceptación de la tecnología desarrollado por el profesor Fred Davis en el MIT. Eso es lo más cerca que estuve del MIT, coger una teoría desarrollada en ellos para a partir de allí desarrollar mi teoría. La teoría del modelo de aceptación de la tecnología dice lo siguiente, dice que hay 2 constructos fundamentales o 2 proposiciones fundamentales que te permiten evaluar y predecir la aceptación de cualquier tecnología. Piensa en cualquier tecnología y dice que la utilidad percibida influye sobre la intención de uso de un sistema. Y la facilidad de uso de un sistema influye en la intención de usar. O sea, y usted actúa por intención. ¿Por qué? Porque si usted tiene intención de hacer algo, finalmente lo hace. Antes de hacer algo, pasa por el proceso de intención. Y entonces, ¿qué es lo que dice acá este señor Fred Davis? ¿Qué te mueve la intención de usar una tecnología? La facilidad de uso y la utilidad. Y si ya eso te mueve tu intención, sencillamente vas a usar un sistema. Pero esa última parte, que la intención influye sobre finalmente el uso,
no es otra cosa que la teoría de acción razonada desarrollada en el año de 1975. O sea, Fred Davis se apalancó de esa teoría del 75 para mostrar su teoría. Y yo me apalanqué de la teoría de Fred Davis del 86 para crear otros constructos, otro modelo de cómo predecir la aceptación de los sistemas e-learning entre profesores y estudiantes a nivel nacional en el país. Y eso fue que nos permitió construir todos los procedimientos y convertirnos en el referente que somos en la actualidad en educación en línea. Alguien escribió algo que me dice, ingeniero, parece que lo envió dirección privado. Ah, sí, tiene razón, lo he enviado a privado y no lo he enviado al resto. Tengo que enviarlo a todos. Sí, gracias por la observación. Sí, entonces aquí lo pongo otra vez. Y con respecto a esta teoría, yo los invito a que ustedes revisen eso. No sé si alguno de ustedes sabe, me tocó liderar el proceso que hoy permite que ustedes y yo estemos interactuando. En mi periodo de vicerrector, que he terminado ahora en febrero, es que creé un equipo muy proactivo y comprometido las 10 carreras de modalidad en línea, donde esta es una de ellas, en el año de 2018. Allí fue donde un grupo de académicos siguieron la idea de quien habla y pudimos concretar esto. Para esa época nosotros teníamos 5.400 estudiantes. Y entrego mi periodo ahora en febrero, que está colgado en mi Facebook, en mi discurso, donde les agradezco públicamente a todos, 32.000 estudiantes. Y un proceso de evolución constante que ha venido, que ahora estamos en posgrado. Y de ahora mismo la universidad sigue mejorando. ¿Cuál es el paso siguiente de la UNEMI? La internacionalización, que ya se lo he dicho a los que están al frente, deberían trabajar así. Ahí está. Ese es, así me ubican en cualquier red social y en el Google académico es como Richard Ramírez-anormaliza. Okay. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Sí, yo he cumplido con lo planificado en la parte conceptual para hoy. Si no hay inquietudes, reitero mis deseos de éxito durante este semestre en esta y todas las asignaturas que ustedes han tomado. Muy buenas noches.